Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. En página internacional comenzamos hablándoles del preocupante aumento del servicio de la deuda en los países en desarrollo. El Salvador consigue que el Fondo Monetario Internacional apruebe un acuerdo por 1.400 millones de dólares. Revisamos un nuevo capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Más noticias. Guerra entre Rusia y Ucrania. Washington suspende la ayuda militar a Ucrania. En el conflicto en Oriente Medio, tras el fin de la primera fase de la tregua, lo que suceda ahora resulta una incógnita. Nos vamos también hasta la República Democrática del Congo para hablarles de la suspensión de las exportaciones de cobalto por exceso de oferta. Y terminamos este repaso informativo analizando los puntos más importantes del nuevo presupuesto aprobado en Estados Unidos. Comenzamos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha alertado en el informe publicado esta semana del elevado peso del servicio de la deuda en las economías en desarrollo. Si bien el endeudamiento en términos de Producto Interior Bruto se ha estabilizado en los últimos años al 56%, el volumen de los intereses pagados en relación a los ingresos fiscales ha aumentado 3 puntos porcentuales desde 2021 hasta el 9,5%, el valor más alto de las últimas 2 décadas. Preocupa especialmente la sostenibilidad de las obligaciones crediticias en aquellos países en los que el servicio de la deuda supera el 20% de los recursos del Estado, un umbral asociado a un elevado riesgo de impago. 17 economías se encuentran en esta difícil situación, el doble que hace una década. Asimismo, ha aumentado sustancialmente el servicio de la deuda pública externa como consecuencia del endurecimiento de las condiciones crediticias y la pérdida de valor de las monedas de numerosos países. En 2023 alcanzó un récord de 1,4 billones de dólares. En los países con menos recursos, el importe de los intereses asociados a los pasivos con el exterior se ha cuadriplicado en la última década, hasta superar los 36.000 millones de dólares. En este contexto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en España a finales de junio, supone una valiosa oportunidad para avanzar en las iniciativas globales sobre reestructuración y alivio de la deuda de los países menos desarrollados. Nos vamos hasta El Salvador. El Fondo Monetario Internacional aprobó el 26 de febrero un acuerdo con El Salvador por 1.400 millones de dólares bajo el programa de servicio ampliado que se extenderá por 40 meses. El objetivo central es mejorar la estabilidad fiscal y externa del país, reducir el alto nivel de deuda y fortalecer las reservas internacionales. A cambio, el gobierno salvadoreño se comprometió a realizar ajustes fiscales, mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, uno de los puntos clave del acuerdo es limitar el uso del Bitcoin por parte del Estado y garantizar que su aceptación sea completamente voluntaria para empresas y ciudadanos. Este acuerdo marca un giro en la estrategia económica del presidente Bukele, quien había apostado fuertemente por la criptomoneda desde 2021. Si bien algunos sectores critican este repliegue como una derrota simbólica, muchos economistas destacan que el acuerdo es clave para asegurar la estabilidad financiera y facilitar el acceso a financiación adicional de otros organismos internacionales. Y les hablamos también de las relaciones entre China y Estados Unidos, de esos nuevos aranceles y esa respuesta de China, de este nuevo capítulo en la guerra comercial entre estos dos países. Este martes 4 de marzo entró en vigor en Estados Unidos un arancel adicional general del 10% sobre las importaciones chinas. Se suma al 10% ya aprobado el pasado mes de febrero por la administración Trump, con el objetivo de presionar a China para que frene el tráfico ilegal de fentanilo. China anunció de inmediato una nueva represalia, tal y como hizo con el anterior arancel de Trump. China aplicó aranceles de entre el 10 y el 15%, pero sobre una lista limitada de bienes. Se trata nuevamente de productos agrícolas, en este caso pollo, trigo, maíz, algodón, con un arancel del 15%, y soja, carne de cerdo y vacuno, frutas, verduras y lácteos, con el incremento del 10%. Asimismo, incluyó otras 15 empresas estadounidenses en una lista negra de defensa que les prohíbe la exportación de productos desde China por ser bienes de doble uso. Además, anunció el cese del programa de cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas. Las autoridades chinas no hicieron mención al memorándum firmado por el presidente el pasado día 28 de febrero, instruyendo al Comité de Inversión estadounidense a restringir la inversión china en suelo americano.
ucraniano, especialmente en sectores estratégicos de alta tecnología, así como en la compra de tierras agrícolas. Aunque se sigue esperando que Pekín y Washington acaben firmando un acuerdo, de momento las hostilidades comerciales entre las dos grandes potencias continúan poniendo con ello en peligro el crecimiento económico en todo el globo. Vamos a quedarnos ahora con las claves de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. En las 2 últimas semanas, la nueva administración al frente de la Casa Blanca ha dado un giro radical al posicionamiento de Estados Unidos en este conflicto. De ser uno de los mayores aliados internacionales, Washington ha pasado a iniciar las negociaciones para un futuro acuerdo de paz con Rusia, sin contar con Kiev ni Bruselas. De arrinconar diplomáticamente a Moscú, ha pasado a querer normalizar su relación. De ser uno de los principales apoyos para el presidente Zelensky, ha pasado a cuestionar su papel y su liderazgo. Así lo refleja el lamentable suceso que se vivió el pasado 28 de febrero con motivo de la visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca. Lo que en teoría era una reunión para anunciar la firma del acuerdo de explotación de los recursos mineros de Ucrania, finalmente acabó degenerando en un enfrentamiento en el despacho Oval entre Zelensky por un lado y Trump y Vance por el otro. La disputa acabó con la salida de la delegación ucraniana de la Casa Blanca sin firmar el acuerdo de explotación minera. La fuente de discrepancia radicaba en las distintas perspectivas de una solución diplomática duradera a la invasión rusa de Ucrania. ¿Cuántas concesiones tendría que hacer Kiev y hasta qué punto Estados Unidos serviría de garante de seguridad tras la firma de un acuerdo de paz? El enfrentamiento en el despacho Oval intensificó las tensiones entre Kiev y Washington, quien ha terminado por suspender la ayuda militar a Ucrania. La decisión se interpreta como un intento de Estados Unidos de forzar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo de paz con Rusia. En este escenario nos podemos preguntar si Washington es un socio indispensable. Estados Unidos representa aproximadamente 1/3 del total de la ayuda militar que se ha suministrado a Ucrania desde el inicio del conflicto. Sin embargo, proporciona elementos clave del arsenal ucraniano como los misiles de defensa antiaérea, armamento de precisión de largo alcance o inteligencia militar crítica que otros aliados de la OTAN no pueden igualar. Si bien no está claro si el apoyo logístico y de inteligencia se vería afectado por la decisión del presidente Trump, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington, un think tank de análisis militar y defensivo, advirtió el lunes 3 de marzo que la decisión de cortar la ayuda estadounidense socavaría directamente el objetivo declarado del presidente Trump de lograr una paz sostenible en Ucrania. Se teme que Rusia aproveche el cese de la ayuda estadounidense para apoderarse de más territorio en Ucrania. En Moscú, Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, declaró tras conocer la noticia que la suspensión de la ayuda militar estadounidense ha sido la mayor contribución al proceso de paz. Moscú, que ya ha mantenido 2 reuniones bilaterales con una delegación estadounidense, espera que Washington levante las sanciones que el anterior presidente Biden impuso en respuesta a la agresión rusa a Ucrania. Otra arista de este conflicto es la relación transatlántica, que está en entredicho. Las consecuencias de la dramática ruptura diplomática entre Trump y Zelensky van más allá de Ucrania. La retirada del apoyo militar estadounidense a la ex República Soviética no hace sino debilitar a la OTAN y cuestiona la sostenibilidad de la actual arquitectura de seguridad del continente europeo, donde Estados Unidos juega un papel central. El radical giro de la política exterior estadounidense se ha producido tras un fin de semana de intensa actividad diplomática en Europa. Pese a que tanto la cumbre organizada por el primer ministro británico Sir Keir Starmer como el alto el fuego de un mes propuesto por el presidente francés Emmanuel Macron no contaron con apoyo de Washington. La respuesta de Bruselas a la suspensión de la ayuda militar estadounidense no se ha hecho esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea va a movilizar hasta 800.000 millones de euros para gasto en defensa. El plan de rearme europeo, todavía por concretar, podría incluir hasta 100.000 millones de euros en emisiones en deuda conjunta, el uso de los fondos de cohesión no asignados a objetivos militares o líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones. Instrumentos que se suman a lo anunciado hace unas semanas, la relajación de las reglas fiscales europeas para que los países gasten en defensa. Y también analizamos lo que está pasando en el conflicto en Oriente Medio. El 1 de marzo concluyó la primera fase de la tregua, tal y como se pactó. Hamás liberó a 33 de los rehenes secuestrados e Israel escarceló a 1.900 palestinos detenidos y permitió la entrada de ayuda humanitaria. A partir de ahora, la evolución del conflicto resulta una incógnita. La segunda fase del acuerdo contempla la entrega por parte de Hamás de todos los rehenes vivos, a cambio de la liberación de cientos de presos palestinos y la plena retirada de las tropas
israelíes de la Franja de Gaza, una etapa que sobre el papel suponía el fin de la guerra. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas alejan la posibilidad de que se materialice. El 1 de marzo, el gobierno hebreo exigió a la milicia palestina la aceptación de la propuesta diseñada por el enviado especial de la nueva administración norteamericana, Steve Witkoff. Las nuevas condiciones contemplan una prórroga de 50 días de alto el fuego, siempre que Hamas libere a la mitad de los 59 rehenes, una propuesta cuya principal diferencia respecto a lo pactado inicialmente es la exclusión del compromiso de Israel de retirar a las Fuerzas Armadas de Gaza. Un día después, el 2 de marzo, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el cese inmediato de toda entrada de bienes y suministros a la franja y amenazó con adoptar medidas adicionales como medida de presión. De momento, Hamas ha señalado que no aceptará un acuerdo alternativo que omita la salida de las tropas israelíes. Todo ello dibuja un preocupante escenario que acerca la posibilidad de que se produzca una ruptura del alto el fuego. Ponemos el foco ahora en República Democrática del Congo, en el África subsahariana, y en esa suspensión de las exportaciones de cobalto por exceso de oferta. El líder mundial de producción de cobalto, un mineral esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, ha decidido actuar contra la sobreabundancia de oferta. Suspenderá la exportación del mineral durante 4 meses. La saturación del mercado es consecuencia de años de minería ilegal y exportaciones sin control, tanto de productores industriales como artesanales. La escasa regulación y elevada informalidad han traído consigo un descenso sostenido de la cotización del metal en los mercados internacionales, que se encuentra en su mínimo del último siglo en términos reales. De todas formas, según varias fuentes, la suspensión todavía no se está haciendo cumplir en las fronteras, por lo que existen dudas sobre la efectividad de la medida. Terminamos este repaso informativo con la mirada puesta en ese nuevo presupuesto de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó la pasada semana por 217 votos a favor y 215 en contra el proyecto de ley del presidente Donald Trump, que propone rebajas fiscales por valor de 4,5 billones de dólares y un recorte del gasto por valor de 2 billones de dólares. La Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes tiene como objetivo reducir el gasto en 880.000 millones de dólares, lo que probablemente afectará al programa Medicaid, destinado a cubrir los costes médicos de las familias de bajos ingresos. Del mismo modo, el Comité de Agricultura deberá reducir el gasto en 230.000 millones de dólares, lo que supondrá la suspensión del programa de asistencia nutricional suplementaria. Además, pretende destinar cientos de miles de millones de dólares más para el ejército y la seguridad fronteriza. Según el Comité, para el presupuesto federal responsable sin adscripción política, las nuevas medidas añadirían al menos 2,8 billones de dólares al déficit de aquí a 2034. Ahora las negociaciones pasan al Senado, donde previsiblemente se aprobará gracias a la mayoría que ostenta el Partido Republicano en la Cámara Alta. La aprobación del nuevo presupuesto se produce poco antes de alcanzar la fecha límite para evitar el cierre del gobierno, que se cumple el próximo 14 de marzo. Además, la población estadounidense está cada vez más preocupada por las perspectivas económicas y el posible impacto de los nuevos aranceles sobre los socios comerciales de Estados Unidos. Así lo reflejan los últimos resultados del índice de confianza de los consumidores del Conference Board, que registró este mes la mayor caída desde agosto de 2021. A su vez, el índice de gestores de compras, el PMI de servicios de Standard & Poor's, cayó de 52,9 en enero a 49,7 en febrero, su nivel más bajo en 25 meses, mientras que las expectativas de inflación de los consumidores han aumentado. Un panorama económico que se ha visto reflejado en los mercados, donde el índice de renta variable del Standard & Poor's 500 de Wall Street ha registrado caídas en los últimos días. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.